Julio Blasco, soy director del Museo de la Festa del Gemesí. También soy el encargado de las relaciones de patrimonio inmaterial con la UNESCO y con el resto de instituciones de proyectos inmateriales en el mundo de cultura inmaterial. Estudié arqueología, trabajé de arqueólogo durante mucho tiempo. La arqueología es un trabajo realmente de freelance en muchas ocasiones, porque la administración no puede tener arqueólogos fijos, por decir así. Me formé en el mundo de la empresa, tuvimos que crear una empresa de patrimonio para poder empezar a trabajar en estos temas, poder facturar a la administración. Y generalmente cuando estás trabajando de una manera tan dura y tan el día a día, te das cuenta que cómo va cambiando la sociedad y cómo tienes que ir adaptándote. Cuando van surgiendo más arqueólogos, normalmente te tienes que readaptar. Empezó el tema de la museología también. Empecé a trabajar también de manera autodidacta, porque no había carrera como tal hace también muchos años, viendo muchas exposiciones, formando exposiciones, y luego ya salió la carrera de museología. Claro, los que ya llevábamos mucho tiempo trabajando en museología no tuvimos más remedio, aunque teníamos muchos conocimientos ya adquiridos, de tener ese título. No tuvimos más remedio que volver a pasar por la universidad para tener el título de museólogo. Es importante dentro de la formación, sobre todo en este tipo de trabajos relacionados con la arqueología, con el arte, con los museos, que las nuevas tecnologías de comunicación, imagen tan relacionada, van cambiando realmente muy deprisa. Y un profesional en este tema se tiene que ir adaptando. Muchas veces ahí llega la frustración, que es decir, sabemos lo que debemos hacer, pero no tenemos la capacidad, sí, pero sí los medios para hacerlos. Desde que empezamos a construir el Museo de la Festa, en aquel momento la fiesta no era patrimonio de la humanidad, se empezó a hacer de una manera sencilla, pero digna. Y lo que hemos ido es adaptando un poco esos conocimientos y esa manera expositiva realmente al cambio que produjo ser un patrimonio UNESCO. Trabajar en un proyecto de patrimonio inmaterial, aparte de formación, se necesita emoción. Tienes que creer realmente lo que estás mostrando al mundo. Es importante tener esa conexión. Muchas veces la formación es muy teórica, la que se adquiere tanto en el mundo de la universidad. Es más real cuando vienen de formaciones profesionales porque tienen un contacto más directo. Entonces lo que buscamos realmente es esa implicación y esa emoción a la manera en el momento de trabajar en un proyecto de esta envergadura. Porque si nosotros como profesionales no nos creemos y no tenemos la capacidad de emocionar al público, realmente hay un fallo importante que se tiene que subsanar. Es muy importante la formación. El factor humano en un museo es muy importante y es otra de las cosas que adolece en nuestro museo. Somos escaso personal y muchas veces, aunque yo esté de director, tengo que cumplir otro tipo de papeles, como puede ser de guía, como puede ser de community manager, es decir, muchísimos papeles. Es importante porque muchas veces el alumno o el estudiante, cuando llega aquí en un primer trabajo, tiene idealizado lo que es el mundo del museo. Idealizado lo que es el mundo de los grandes museos. Ser director o trabajar en un museo local no se puede trabajar detrás de una mesa. Tienes que estar al pie del cañón absolutamente en todo. Cosas que sí que notamos muchas veces la gente que nos viene del campo de la museología o del patrimonio inmaterial es que la teoría es muy bonita, pero la práctica es otra. Entonces, el alumno se tiene que adaptar realmente, en primer lugar, a las carencias y saber que muchas veces no depende de la dirección de un museo el no tener una serie de instrumentos para poder trabajar, sino que los museos dependen de la administración y la administración es la que genera esa parte económica que te puede dotar de esos instrumentos. Entonces muchas veces cuando llega el estudiante que ha acabado museología
llega con unas pretensiones que va a tener aquí absolutamente de todo. No, nos tenemos que adaptar. El museólogo tiene que saber, cuando llega a un museo de estas características, que los cuadros también los cuelga el director, que las exposiciones o los famosos comisarios también dependen de la gente que está trabajando en el museo. Es decir, hay que adaptarse al medio. Eso es importante que el estudiante lo sepa. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Eso es importante. Eso nos ocurre mucho con los estudiantes universitarios. Con los estudiantes de tecnología realmente vienen con muchas ganas de realizar cosas. Y ahí es donde muchas veces nos hace mejor papel un estudiante de tecnología de formación profesional, porque prácticamente cuando llega al museo o cuando llega a estos espacios, nosotros tenemos una serie de limitaciones, pero también necesitamos una serie de instrumentos que, por la formación que tenemos, tanto el director con la gente que trabajamos, no estamos al día. Entonces, esa aportación del estudiante de nuevas tecnologías, ya sea de informática, ya sea de imagen y sonido, realmente nos solucionan muchísimos problemas, porque es otro tipo de estudiante, quizá no tan práctico, no tan teórico, sino más práctico. Y como el museo en concreto tiene una serie de retos y una serie de soluciones tecnológicas, muchas veces los alumnos de tecnología o de formación profesional son realmente los que nos solucionan problemas. Se adapta mejor al medio un estudiante de formación que un estudiante universitario. El universitario idealiza lo que es un futuro, cree que llega a un sitio y va a tener todos sus medios al alcance. Pero los museos locales no son los grandes museos nacionales, y eso lo tienen demasiado idealizado, el papel de un trabajador en el museo, lo que es el estudiante universitario, y muy distinto a lo que es el estudiante de prácticas.